Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cacas. Pere, Joaquín y yo hemos intentado revisar un poquito todos los métodos, pensando sobre todo en la utilidad no a pequeña escala, sino a gran escala de cada uno de ellos. Y hemos intentado poner ahí lo que conocemos de eficiencias, de rentabilidad de un método y otro, de eficacia, y veréis que no es fácil, no hay un método perfecto, todos tienen ventajas o desventajas, y esa combinación puede ser seguramente la clave, ¿no? Bueno, todos conocéis la metodología que se ha utilizado hasta ahora, desde recopilación de observaciones directas, de capturas de pescas, de encuestas, específicos está el trampeo y está la prospección de excrementos, y hay otros métodos como es el de sacar datos de excrementos de depredadores, como pueda ser la nutria o el bisón, pero también han aparecido en trabajos de los franceses de seguimiento de canales, de empresas hidroeléctricas en Francia, han obtenido datos en 2 años de 60 y pico desmanes muertos en 2 sistemas hidroeléctricos en 2 ríos diferentes en Francia. Esos son muchos bichos y pueden aportar mucha información, aunque sea una información desgraciada de muertes, pero pueden aportar información de que ahí sigue habiendo desmanes y de que siguen muriendo. Pero, bueno, es información, ¿vale? Aquí he tratado de resumir en esta tabla densa lo que serían las ventajas y inconvenientes de cada uno de los métodos. Por ejemplo, las encuestas son métodos baratos, te permiten confirmar la presencia, pero como toda encuesta, pues hay muchas citas que tienen una escasa fiabilidad o veracidad. Muchas no vienen con sus coordenadas, no son métodos específicos, sino que son cosas complementarias. El trampeo, por ejemplo, pues el trampeo te permite confirmar la presencia, te aportan datos muy interesantes sobre estructura poblacional, densidad y demás. Como estás en la zona, pues te permite caracterizar el hábitat, pero tienen un rendimiento en el campo bajo, tienen un coste elevado porque haces muy pocos puntos por jornada, no permiten cubrir grandes áreas porque te vas de perras, es decir, te gastas un pastón en hacer esos muestreos y nadie te lo paga hoy en día. Tenemos los excrementos, que es un método económico, te permiten confirmar la presencia también, puedes tener un rendimiento elevado si los puntos de muestreo están próximos, ¿vale? Te permiten cubrir grandes áreas, y como estás en las zonas y ves muchos puntos, pues te permiten también caracterizar el hábitat y detectar amenazas. Pero tanto este como el trampeo pues requieren, por ejemplo, personal con una experiencia elevada, con un buen adiestramiento. No, tanto para manipular desmanes como para buscar cagadas por el monte no vale cualquiera. No vale cualquiera que no tenga experiencia, vamos. El problema de los excrementos, por ejemplo, es que no aportan datos biodemográficos y, al igual que las capturas, requieren de una selección previa de tramos. Yo no voy y me bajo del coche donde tengo un sitio para aparcar, sino donde el tramo es bueno, o aparentemente bueno. Y luego en esos otros, que aglutino en otros, pues meto ahí el muestreo de excrementos de nutria, del bisón, lo que os comentaba de los canales y no me acuerdo ahora cómo se llaman, las rejillas de las centrales hidroeléctricas y demás. Con todo esto, bueno, pues para abordar un estudio en un área amplia, como podría ser media España o España entera, las encuestas vemos que no servirían de mucho, que habría que centrarse en estos dos, en el trampeo y en la prospección de excrementos, y que están apareciendo métodos
que, por ejemplo, los excrementos de depredadores en Galicia están aportando la hostia de datos y que la mortalidad en Francia pues también aporta datos, ¿vale? Ventajas y desventajas ahora, comparando esos dos métodos que serían los ideales. Bueno, pues en el trampeo necesitamos 3 personas para colocar, quitar trampas. En transectos, bueno, pues 2 personas. Si los cauces son muy anchos, es necesario 3. O sea que van más o menos equiparados. Los dos requieren una selección previa de áreas, con lo cual no es llegar y besar el santo, sino que tienes que preparártelo, revisar la orto, sobrevolar con el Google Earth medio mundo, y los dos requieren un adiestramiento o una experiencia previa. Rendimiento, ahí es donde está la diferencia entre uno y otro. He visto que Rosa y Julio, ellos trampeaban 3 días, 2 noches. Nosotros estamos yendo 2 noches y por el día dormimos, porque lo que hacemos es desmontar las trampas por el día, para evitar problemas pues, con pescadores, para evitar problemas de bichos que no son especies objetivo, y bueno, descansas y tienes unos rendimientos yo creo que mejores, ¿vale? Para capturar en un tramo echamos 2 noches, mientras que en 2 jornadas diurnas, de prospección de tramos de excrementos hacemos entre 10 y 18, es decir, una media de 12 tramos, sin que estén muy alejados unos de otros, ¿eh? Por ejemplo, en Portugal, Cordillera Cantábrica, Sistema Central, Pirineos, Sanabria, zonas donde hemos aplicado esto, hacemos de media 6-7, que pueden ser elevados, un poco más elevados si los tramos están muy próximos, o más bajos si te lleva 3 horas llegar al sitio. Con las capturas, pues mira, tenemos aquí datos de Beltrán, de Jorge, de Joaquín de Pirineos y unas poquitas capturas que hemos hecho en Portugal. Los desmanes por trampa y noche ya veis que son muy escasos, es decir, el rendimiento es bajo. Aún así, pues hay sitios en los que es la única forma de sacar datos. Pensamos que la escala de trabajo para uno y otro es muy diferente, es decir, con las capturas podemos cubrir hasta 30.000 hectáreas, 300 kilómetros cuadrados, más o menos la rentabilidad ahí es buena. Hablo de rentabilidad en relación coste de jornadas personal y número de puntos que se miran, ¿vale? Y los transectos son especialmente fructíferos para áreas amplias. Los transectos no permiten obtener datos de estructura poblacional ni de dispersión, ni permiten marcar bichos, la captura sí. Los dos permiten caracterizar el hábitat, porque lo vas a ver. Los dos permiten detectar factores de amenaza y mientras que los transectos pues no molestas en absoluto, lo único que haces es caminar por el río, con las capturas pues siempre hay un riesgo, nada más. Por eso, un poco, ¿existe un método perfecto? No hay ningún método que no tenga inconvenientes ni limitaciones. Pensamos que hay que atender a criterios de efectividad, de rendimiento y, dependiendo del objetivo del estudio en concreto, aplicar uno u otro o ambos, o todos. Las capturas deberíamos realizarlas para obtener datos poblacionales y en aquellos sitios en los que la búsqueda de excremento resulte infructuosa. Los restos de desmán en excrementos de depredadores, pues se pueden recolectar y cuando haya tiempo y dinero para mirarlos, pues se miran. Si es que no saquen ningún dato ni de trampeos ni de excrementos, pues los miro. Prospección de excrementos, bueno, pues es un método que está más que probado. El esfuerzo fijamos el que se quiera, es decir, un tramo por cada 10 kilómetros, un tramo por cada 5, un tramo por cuadrícula de 5x5, por cuadrícula de 10x10, eso lo que se quiera. Requiere una selección previa de las zonas. Los transectos
hay que fijar un máximo, no vale hacer la distancia que nos dé la gana, sino hay que fijarse un máximo, y si encontramos excrementos típicamente atribuibles al desmán, recogemos y nos vamos. Eso puede ser a los 50, a los 20, o a los 200, o a los 500, o irnos en blanco. La recolección de excrementos debe hacerse siempre para confirmar luego en laboratorio, bien mediante técnicas moleculares o bien a través de pelos. Y teniendo en cuenta los datos que nos contaba Joaquín de Pirineos, o los que tenemos nosotros de Portugal, de ese patrón de sube y baja por pequeños tributarios hacia ríos grandes, no sería nada descabellado empezar a hacer muestreos en 2 épocas del año. Bueno, esto es un poco lo que os comentaba, así en detalle. Tenemos la zona de estudio, fijamos un esfuerzo y empezamos trabajo en la oficina de seleccionar zonas previas, a priori favorables. Pero, ¿qué es un río favorable para el desmán? Todos tenemos en la cabeza la imagen idílica de un río del norte de Portugal, un río asturiano, un río de León, un río francés, un río de Ávila, pero ¿y esto? Que son las fotos que os ponía de Portugal. ¿Por qué no? Porque aquí abajo, en ese, hay desmanes, en este hay desmanes, en este hay desmanes, y en este, en otra época, hay desmanes. Entonces, no tengo ni idea de cuál es un río favorable. Sé dónde habría que ir a buscarlo por maximizar, pero si hay que mirar todo, estos podrían ser ríos también favorables. ¿Cuál es la longitud óptima de un tramo de muestreo? Bueno, pues en Portugal, con 200 metros tenían el 93% cubierto. En el Pirineo catalán, con 250 metros, era el 100%, ¿no, Joaquín? Más o menos. No tengo... Sí. En picos, todos los excrementos los hemos encontrado antes de 177 metros. En Portugal, el 100% en 350 metros, y os hice una curva acumulativa que con 200 metros se ve que ya tenemos el 97% de los contactos, ¿vale? Es decir, encontramos antes de 200 metros, si hay desmán en ese río, tenemos el 97% de probabilidades de encontrar excrementos. Buscamos los excrementos en zonas con abundante sustrato. En todos los sitios hay piedras, en todos los sitios hay raíces, y el sitio más complicado que se me viene a la cabeza para buscar excrementos de desmán probablemente es alguna de las zonas de Galicia, de Lugo, de la Terra Chá, que son ríos muy planitos, con orillas muy verticales, terrosas, y que no hay ni una puñetera piedra ni una raíz donde buscar excrementos. Entonces, me da igual buscar un poquito... 5 minutos, vale. Me da igual buscar un poquito más arriba, más abajo. En Portugal, con la obsesión del ICNF de que en los ríos grandes también hay desmanes, eran zonas que era el Portugal profundo, no había carreteras, ni pistas, ni nada. Entonces nos jugamos el tipo bajando en kayaks y desde el río principal accedíamos a pequeños tributarios que salían por ahí colgados, y en zonas como estas, rápidos que se formaban, al final encontrábamos excrementos en los sitios que menos nos imaginábamos. Ahí que nos pegamos unos tionos que íbamos delante en ese sitio, mientras parábamos a recomponer todo el equipaje y demás, pues echando un ojo vimos excrementos ahí. Y este riachuelillo, que a priori, bueno, pues tenía tampoco excesivamente buena pinta, luego resultó ser fantástico. Es decir, hay muchísimas formas de buscar excrementos, ¿vale? Excrementos típicos, pues ahí tenéis unas letrinas típicas del libro, ¿vale? En cuanto consigamos 2, 3, 4 de estos, nos vamos para casa y ya lo confirmaremos. Pero también tenemos excrementos menos típicos, más dudosos. De esos, ¿qué diríais? ¿Que son de desmán o que no? ¿Son de desmán esos de ahí arriba? Estos no. Entonces recolectamos los excrementos, nos los llevamos y tenemos
que hacer por narices una confirmación, porque hemos visto cuando la genética ha salido a la palestra que no es todo tan fácil. Ese excremento de ahí, este morfotipo, que es muy habitual de Neomis, estas cagaditas resultaron ser de Galenis. Y eso que yo me hubiera apostado partes sensibles de mi cuerpo a que eso era de Galenis, resultó ser de Neomis. Entonces, no está claro, ¿vale? Cuando los excrementos son muy típicos, huelen, tienen la forma, están en el sitio perfecto, pues gente experimentada nos equivocamos poco, en torno a un 1%, ¿vale? Pero un equipo poco experimentado y con un excremento menos típico, ¿no?, el porcentaje de error puede ser muy, muy grande. Tenemos dos formas de confirmar los excrementos: pelos y técnicas moleculares, genética. Ventajas de unos y otros, bueno, en general el coste de mirar los pelos es bastante barato, se hace bastante rápido si encuentras pelos. Si no encuentras pelos, pasas a la siguiente muestra, luego a la siguiente, y a lo mejor pues te sale por lo mismo. El material de laboratorio que necesitas para esto, con una lupa y un microscopio, vale, es decir, 3.000, 4.000 euros. Secuenciadores, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacer PCRs, pues nos vamos a un dineral. Otro problema: 30-40% de las heces no tienen pelos, incluso mayor. Nosotros no salen esos porcentajes, pero incluso mayor no tienen pelos. Cuando no hay pelos en lanza, hay que buscar otros pelos y es más complicado, tardo más. Y en el caso de los dudosos, los pelos tampoco son muy efectivos, porque como coges de todo, sobre todo en una zona en la que hay poco, pues cojo ya la desesperada y me vuelvo loco mirando excrementos, pero no saco pelos. En cambio, la genética tiene también sus fallos, José. 35-40% de las muestras no amplifican, bien porque el material está degradado o bien porque, bueno, pues porque falla la amplificación. El coste es relativamente elevado, en torno a 60-70 euros aproximadamente. Precisamos de un material de laboratorio caro y la formación del personal, ¿vale? Voy rápidamente. ¿Por qué las prospección en épocas diferentes? Bueno, pues lo que comentaba Joaquín antes. Pensábamos que el desmán era sedentario, que estaba siempre en el mismo tramo, que no se movía, pero empezamos a ver que los bichos se mueven, que se mueven con las estaciones, que se mueven cuando les da la gana y que las variaciones de caudal, cuanto más al sur, más grandes son, y estoy seguro de que eso está relacionado con los movimientos de los bichos. Cuanto más estable es un río, supongo que menos necesidad tengan de moverse o menos cambie el río, pero cuanto más variación de caudal, más cambia el río y más se tienen que mover, seguro. Un resultado negativo no implica que no haya desmán, ¿vale? Y pensamos que hay dos épocas buenas, que puedan ser principios, mediados de primavera y finales de verano. Hay que ir quitando de la cabeza que los desmanes viven solo en arroyos de montaña de aguas turbulentas, frías y bien oxigenadas. Eso es un charco, he puesto un desmán ahí, de coña, y ahí había desmán, porque es de los pocos sitios que quedan con agua en ciertas zonas de Portugal. Esta zona tenía desmanes en primavera y luego no tiene. O sea que el parrafito que ponemos siempre en los informes de desmanes que viven solo en aguas en cursos permanentes, hay que ir olvidándose de él. ¿Qué técnicas tenemos además de los excrementos? Bueno, las capturas. Las capturas son imprescindibles para sacar datos poblacionales. Yo lo que sí es que me gustaría irme de aquí pues con la sensación de haber uniformado algo el método, no que unos coloquen 30 nasas en 300 metros, sino intentar hacerlo lo más uniforme posible. Nosotros estamos colocando del orden de 8 o 10 nasas
por kilómetro, bloqueando el río, ¿vale? Bloqueando el río. Bueno, nada. Restos de desmán en excrementos de depredadores, técnica complementaria, y además permite justificar esto, ¿vale? Es decir, cuantos más datos tengamos de bisón comiendo desmanes, pues más justificado tendremos ese tipo de acciones. Para concluir un poquito toda esta revisión de las técnicas, pensamos nosotros tres que no tenemos ni idea de cuál es la distribución actual de la especie. Sabemos algo, pero no hay una imagen reciente, uniforme, con métodos comparables que nos diga cómo está la cosa. Los datos que tenemos son puntuales, muchos de dudosa o escasa veracidad, se producen cambios muy rápidos, ¿vale? Y es necesario profundizar en esto, lo que llevamos hablando ya varias veces, un método que permita estimar bien las poblaciones, no coger los datos con pinzas porque la administración nos los pida. Quedan muchísimas lagunas, todo esto. Todos los datos que tenemos son de Pirineos y 4 datos de Marisa Cuaresma, de centrales hidroeléctricas. ¿Se mueven más fuera de Pirineos? ¿Se mueven todos? ¿Se mueven los machos, las hembras por igual? ¿Se comunican por arriba? ¿Se comunican por abajo? ¿Cuál es el efecto barrera real de las presas? Empezamos a tener información genética. Bueno, pues eso hay que seguir trabajando en ello. Y empiezan a salir de nuevo comentarios sobre translocaciones, cría en cautividad, reforzamiento, reintroducción. Eso hay que estudiarlo bien, en detalle, es necesario, y hay zonas en las que, bueno, pues puede ser muy necesario. Entonces, prioridades: obtención de una foto fija rápido, ¿vale? Garantizar la conservación de la especie y del hábitat mediante los instrumentos legales, que los tenemos en España y bastantes. Incorporar al desmán a la evaluación de impacto ambiental, capítulo 6, Directiva Hábitats, a todo proyecto que afecte a la especie o a su hábitat. Si es que lo hace, hay la posibilidad de utilizar medidas compensatorias, pues utilicémoslas. Y exigir las monitorizaciones que sean necesarias. 15 años, 18, 20, los que queráis, pero exigirlo. Para eso las administraciones, ahí tenéis la sartén por el mango, para que los promotores lo hagan. Ampliar los conocimientos de base de la especie, que cada vez son mejores, pero yo cuanto más sé de este bicho, estoy convencido de que menos sé. Estudiar bien el tema de las translocaciones, y tenemos ahí una imagen de una granja de desmanes, piscifactoría convertida a centro de cría en cautividad. Es un tema serio, hay que abordarlo, hay que estudiarlo, hay que ver las necesidades y cumplir escrupulosamente todos los criterios establecidos por ICN. Y nada, venga, corto. Muchas gracias.